El tema del que vamos a hablar hoy es sobre cuál es el bloqueo más eficiente. Lo hemos realizado Beatriz Esnaola y yo, Claudia Velasco. La eficiencia es la capacidad de lograr un efecto deseado con el mínimo de recursos posible o en el menor tiempo posible. Por tanto, ¿cuál es el bloqueo más eficiente? Podríamos decir que será aquel que nos permita obtener el mejor efecto anestésico o analgésico con el mínimo de recursos posibles. Por lo tanto, significa uso de menor cantidad de anestésico local, menor tiempo de realización, menor tasa de reconversión a una anestesia general, menor consumo de analgésicos, menor estancia hospitalaria, que todo esto se traduce en un menor coste económico. Sin embargo, la respuesta más lógica y sensata a esta pregunta es depende, ya que variará según la experiencia del anestesiólogo, del procedimiento, del cirujano, de las características del paciente y también de los recursos de nuestro centro de trabajo. Dada la extensión de este tema, hemos decidido centrarnos en bloqueos regionales del miembro superior y del miembro inferior, puesto que estos son los que más vamos a realizar cada día en nuestro centro. Vamos a ir explicando poco a poco los más utilizados de cada bloque y dando los datos que nos parecen más importantes de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los bloqueos regionales del miembro superior. Para ello necesitamos conocer la anatomía del plexo braquial. Este plexo está formado por ramas anteriores de los nervios espinales, desde C5 a T1. Proporciona inervación sensitiva, motora y simpática para todo el miembro superior, excepto una zona adyacente al hombro, cuya sensibilidad corresponde al plexo cervical, y la parte interna del brazo, que dependerá de los nervios intercostobraquiales. Este plexo empieza formando troncos, después divisiones, luego fascículos y por último da los nervios terminales más conocidos, que son el nervio axilar, el radial, el mediano y el cubital. Conocida la distribución del plexo braquial, es importante también conocer la inervación y qué función motora desempeñará cada uno de estos nervios. A nivel supraclavicular existe una distribución metamérica de las respuestas, mientras que a nivel infraclavicular la respuesta motora y la inervación sensitiva van a ser dependientes de cada uno de los nervios terminales, como se observa en esta imagen. Para realizar de una manera más amena la presentación de este tema, hemos realizado una serie de casos clínicos. Empezamos con el primero. Tenemos hoy en quirófano a un varón de 73 años que se va a operar de una artroscopia de hombro. Como antecedentes personales pesa 80 kilos, hipertenso y dislipémico, sin datos de vía aérea difícil y es un ASA2. ¿Cuál sería el bloqueo analgésico más eficiente que realizaríamos en este caso? El bloqueo que realizaríamos en este caso es un bloqueo del plexo braquial a nivel interescalénico, con unos 15 ml de levobupi al 0,5, a lo cual añadiríamos una anestesia general con mascarilla laringia. También se podría hacer un bloqueo supraclavicular más anestesia general. Sin embargo, en nuestro caso tenemos más experiencia con el bloqueo interescalénico. Además, es más rápido de hacer y no precisa de más opioides ni relajantes. Se asocia a anestesia general porque la postura va a ser incómoda y no se consiguen bloquear por completo todas las ramas que van a inervar el hombro. Además, este bloqueo nos va a ayudar a hacer una hipotensión para evitar el sangrado en la artroscopia. Vamos a empezar con el bloqueo interescalénico. En este se bloquea el plexo a nivel de las raíces o troncos. Está indicado principalmente en procedimientos quirúrgicos o rehabilitadores sobre el hombro, debido a que la inervación de este depende casi un 70% del nervio supraescapular. También está indicado en procedimientos sobre la extremidad proximal del brazo y extremidad distal de la clavícula. Sin embargo, hay que recordar que no se cubre la área inervada por los nervios supraclaviculares, ya que estos se bloquearían solamente con el plexo cervical superficial. Vamos a utilizar una sonda lineal y una aguja de 50 milímetros. Para realizar este bloqueo se puede empezar escaneando de dos maneras diferentes. Podemos poner el transductor de forma horizontal sobre la fosa supraclavicular,
Ahí ubicar la arteria subclavia y la primera costilla e ir ascendiendo en dirección craneal, o empezar directamente a nivel de C6, con el transductor también en horizontal, observando la vía aérea y el tiroides y llevando una dirección lateral. En ambos casos lo que tendremos que ver son las raíces de C5, C6 y C7 entre el músculo escaleno medio y el escaleno anterior, como se observa en la imagen. A su vez, hay que tener en cuenta que no debemos lesionar el nervio frénico, ya que este traerá complicaciones. Debemos asegurarnos de rodear sobre todo las raíces superiores, que son las que más nos van a interesar para la cirugía. Se administran entre 10 o 20 mililitros de anestésico local. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el bloqueo supraclavicular. En este se anestesia el plexo a nivel de los troncos o divisiones. Se consigue una anestesia completa del miembro superior, con excepción del área inervada por los nervios supraclaviculares, ya que pertenecen al plexo cervical superficial, y del área inervada por el nervio intercostobraquial, ya que es rama de T2. Este bloqueo está indicado en procedimientos sobre la extremidad superior, incluida cirugía de la mano. Con técnicas ultrasonográficas se ha descrito también para cirugía de hombro con buenos resultados. Sin embargo, para cirugía debajo del hombro, el nervio supraescapular y el nervio supraclavicular ya se han ramificado y por tanto no sería de nuestro interés. Para este bloqueo utilizamos una sonda lineal y una aguja de 50 milímetros. Como se observa en la imagen superior de la izquierda, se coloca el transductor de manera horizontal sobre la fosa supraclavicular, con cierta angulación en sentido caudal, hasta que se obtenga la imagen ecográfica de la arteria subclavia y de la primera costilla. La arteria subclavia va a ser la referencia fundamental que debemos de localizar en este bloqueo. Se recomienda utilizar doble para poder visualizar las ramas de esta arteria y sus variantes. El plexo braquial se sitúa lateral y ligeramente superior a la arteria, y se visualiza como un conjunto de imágenes redondeadas hipoecoicas agrupadas con forma de racimo de uvas, como se observa en la imagen superior derecha. El bloqueo debe realizarse con mayor seguridad con una punción en plano de lateral a medial, y se debe depositar el anestésico local en la parte más inferior del plexo, el conocido como el corner pocket, realizando hidrodisección a medida que avanzamos. Los bloqueos por encima de la clavícula pueden presentar complicaciones serias, debido a la cercanía de estructuras anatómicas muy importantes. Las técnicas de ultrasonidos han permitido disminuir la frecuencia de presentación de algunas complicaciones, pero no evitarlas totalmente. Aquí reflejamos algunas de ellas, pero sobre todo nos queremos centrar en el riesgo de bloquear el nervio frénico, que sobre todo va a ser durante el bloqueo interescalínico. Si se bloquea este nervio, tendríamos riesgo de producir una parálisis diafragmática. Vamos a poner un ejemplo de caso en el que se explica lo que puede pasar. En el caso clínico 2 tenemos a un varón de 73 años que se va a operar hoy de una artroscopia de hombro. Como antecedentes personales pesa 120 kilos. Es hipertenso, dislipémico y tiene un asma severo que le condiciona una disnea en reposo. Es un asa 3. ¿Cuál sería el bloqueo analgésico más eficiente que podríamos utilizar en este paciente, teniendo en cuenta su antecedente de asma? Como hemos dicho anteriormente, no debemos realizar ningún bloqueo por encima de la clavícula, ya que tenemos el riesgo de realizar un bloqueo del nervio frénico y, consecuentemente, una parálisis diafragmática que le condicione un mayor grado de disnea. Por tanto, el bloqueo interescalínico y el supraclavicular estarían prohibidos. Las opciones serían, por una parte, el bloqueo del nervio supraescapular junto con un bloqueo infraclavicular y, en segundo lugar, un bloqueo del nervio supraescapular junto con un bloqueo del nervio axilar. En el caso clínico 3, tenemos una mujer de 32 años que se ha venido a operar hoy de una cirugía por una fractura de olecranon. Como antecedentes personales, pesa 55 kilos, sin otros antecedentes de interés y sin datos de vía aérea difícil. Es una asa 1. ¿Cuál sería el bloqueo anestésico más eficiente que debemos realizar en esta paciente? En este caso, recomendamos un bloqueo del plexo braquial a nivel infraclavicular,
con 15 o 20 ml de mepivacaína al 1,5% o levodopa al 0,5%. Otras opciones factibles serían el bloqueo supraclavicular o un bloqueo axilar. Vamos a empezar hablando ahora del bloqueo infraclavicular. Es un bloqueo a nivel de los fascículos o troncos secundarios del plexo braquial. Estos reciben su nombre según la posición que adoptan con respecto a la arteria axilar. Se produce una anestesia de los 2/3 distales del miembro superior. Las indicaciones de este bloqueo serían cirugías del miembro superior, en especial del tercio distal del brazo, antebrazo, codo, mano o muñeca. También es una buena recomendación para una analgesia posoperatoria prolongada introduciendo un catéter y en cirugías vasculares como fístulas arteriovenosas. Las ventajas de este bloqueo son que produce un menor dolor con el torniquete. Se produce un bloqueo más fiable del nervio músculo cutáneo. Es una técnica rápida de realizar que proporciona una analgesia más duradera. Además, hay una menor incidencia de parálisis del nervio frénico y de neumotórax. Para realizar este bloqueo hay dos opciones de abordaje. En primer lugar, el abordaje medioclavicular, y explicamos a la izquierda de la diapositiva. En este colocaremos la sonda caudal y paralela a la clavícula, con una ligera inclinación hacia craneal para localizar el plexo. De superficial a profundo observaremos la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo pectoral mayor y el músculo subclavio. En este mismo plano vemos la arteria subclavia, la vena subclavia medial a la arteria y un poco más profunda, y por último los fascículos lateral, medial y posterior agrupados y laterales a la arteria, como se observa en la imagen. Finalmente estará la pleura y el pulmón. Se recomienda realizar un abordaje en plano. La segunda opción sería un abordaje coracoideo, que se explica a la derecha de la imagen. En este colocaremos el brazo del paciente en abducción de 90 grados si es posible. La sonda en el inicio del surco delto pectoral, perpendicular a la línea de la clavícula e inferior a ella, medial a la hipófisis coracoides. De superficial a profundo veremos piel, tejido celular subcutáneo, músculo pectoral mayor, músculo pectoral menor y por último la arteria axilar. A su alrededor vemos los 3 fascículos del plexo braquial. La vena axilar quedaría más caudal. También se recomienda un abordaje en plano, con una aguja de 85 o 100 milímetros. Existen dos formas de bloquear, o con una inyección única, administrando de 10 a 15 mililitros, o con 3 inyecciones, con 4 o 5 mililitros en cada una. En este bloqueo es ideal para la colocación de catéteres de infusión continua, ya que es una zona muy estable en comparación con los bloqueos anteriores. En el caso clínico 4 tenemos un varón de 80 años que se va a operar de un dupuytren de la mano. Como antecedentes personales pesa 95 kilos, tiene un stent farmacoactivo en un vaso, es hipertenso y dislipémico. Malapati 3 con ligera retornación. ASA 3. ¿Cuál sería el bloqueo anestésico más eficiente para este paciente? En nuestro caso, realizaríamos un bloqueo del plexo braquial a nivel axilar, con 20 o 30 ml de MEPI al 1,5%. Otras opciones también posibles serían el bloqueo supra o infraclavicular y también bloqueos periféricos del nervio mediano y cubital. Por último, vamos a hablar del bloqueo axilar. En este se produce una anestesia del plexo braquial a nivel de los ramos terminales, es decir, de los nervios periféricos. Este bloqueo es el más frecuentemente realizado, ya es el que dominan un mayor número de anestesiólogos, en parte por su sencillez técnica y la baja incidencia de complicaciones. En este va a ser fundamental el conocimiento de la disposición de los nervios en relación con la arteria axilar, ya que esta es la referencia más relevante. Así, el mediano y el músculo cutáneo discurren por la parte superior, mientras que el cubital y el radial lo hacen en la zona inferior. Se observa en la imagen de abajo. Las indicaciones para este bloqueo van a ser la cirugía de codo, antebrazo, muñeca y mano. Como contraindicaciones, el traumatismo o distorsión anatómica de la zona, la imposibilidad para la abducción del brazo, linfadenectomía axilar. A su vez, evitar en enfermedades neurológicas severas persistentes en la extremidad superior. Las complicaciones son pocas.
a comentar la lesión nerviosa o neuroapraxia. Para la realización de este bloqueo, el paciente debe estar en decúbito supino y con el brazo en aducción 90 grados. Se coloca la sonda transversal al eje longitudinal del brazo a nivel del hueco axilar, tan cerca de la axila como resulte posible. Se puede realizar un abordaje en eje corto o largo. Debemos de visualizar la arteria en el centro de la imagen, como se observa en la foto de la diapositiva superior derecha. La localización más frecuente de los nervios con respecto a la arteria suele ser la del nervio musculocutáneo y mediano por encima de la arteria, que en la imagen ecográfica con la orientación de la sonda comentada aparecerán a la izquierda de la pantalla. Los nervios cubital y radial se localizan inferiormente a la arteria, por tanto, los visualizaremos a la derecha de la imagen ecográfica. Los nervios se observan como imágenes redondeadas u ovaladas hiperecogénicas o con la típica estructura nerviosa de panal de abeja. Cuando resulta complicada la identificación de un nervio, el seguimiento distal de su recorrido puede ayudarnos a diferenciar de qué ramo terminal se trata. Otra forma de localización sería la neuroestimulación. En la imagen de abajo a la derecha vemos el nervio musculocutáneo, que se orientará más a la izquierda de la imagen ecográfica. En el segundo bloque de este tema se centra en los bloqueos regionales del miembro inferior. En general, los bloqueos de la extremidad inferior se han realizado en menor medida que los de la extremidad superior, debido a la amplia aceptación y a la seguridad que ofrece la anestesia raquídea y epidural. Además, el bloqueo de los nervios de la extremidad superior se puede realizar con una inyección relativamente superficial, ya que estos están muy compactos. Sin embargo, los nervios que inervan a la extremidad inferior no están tan agrupados de forma anatómica y son más profundos. En conclusión, los bloqueos de la extremidad inferior son técnicamente más difíciles y requieren mayor entrenamiento y práctica. Por tanto, el bloqueo de la extremidad inferior se centra más en la analgesia posoperatoria, con el fin de mejorar la comodidad del paciente y facilitar su rehabilitación y alta hospitalaria, ya que, a diferencia de la anestesia raquídea, no producen simpatectomía completa. Para conocer estos bloqueos, debemos empezar con la anatomía del plexo lumbar y del plexo sacro. La extremidad inferior está inervada por estos dos plexos, el lumbar y el lumbrosacro. El plexo lumbar está formado por los ramos anteriores de los 4 primeros nervios lumbares, L1, L2, L3 y L4, y con frecuencia incluye un ramo de T12 y en ocasiones de L5. Los nervios terminales principales serán el nervio obturador, el femoral, el femorocutáneo, iliogástrico, ilioinguinal y genitofemorales. El plexo lumbrosacro está compuesto por 4 nervios sacros, S1, S2, S3 y S4. También recibe información en ocasiones de L4 o L5. Este plexo da origen a 2 nervios importantes, el nervio cutáneo posterior del muslo y el nervio ciático. Dichos nervios discurren agrupados a través de la pelvis y por el agujero ciático o isquiático mayor se bloquearán con la misma técnica. El nervio ciático es una combinación de 2 troncos nerviosos principales, el nervio tibial y el peroneo común. En esta imagen podemos observar la inervación cutánea de las extremidades inferiores. El plexo lumbar inerva principalmente la cara ventral, mientras que el sacro inervará sobre todo la cara dorsal de la extremidad inferior. En el caso clínico 5 tenemos a una mujer de 67 años que se va a operar hoy de una prótesis total de rodilla. Como antecedentes personales pesa 68 kilos, es hipertensa y diabética, con un Mallampati 2 y es una SA3. ¿Cuál sería el bloqueo analgésico más eficiente a realizar en esta paciente? Típicamente se ha llevado a cabo un bloqueo del nervio femoral y del nervio ciático. Sin embargo, al realizar estos bloqueos, se afecta la rama motora del cuádriceps, impidiendo así una rehabilitación precoz. Por ello, las nuevas tendencias van dirigidas a realizar un bloqueo de ramas sensitivas, que sería
el bloqueo del canal aductor y un bloqueo IPAC, para así ayudar a disminuir el bloqueo motor. Vamos a ir explicando cada uno de estos 4 bloqueos que acabamos de mencionar. Vamos a empezar explicando el bloqueo femoral. El nervio femoral es la rama más larga del plexo lumbar y discurre a través de la pelvis en el surco entre los músculos psoas y ilíaco, por debajo del ligamento inguinal posterolateral a los vasos femorales. La regla mnemotécnica para realizar este bloqueo es como se explica aquí: van con el nervio siempre lateral a la arteria y la arteria lateral a la vena. Para realizar este bloqueo, el paciente debe estar en decúbito supino. Se colocará la sonda ecográfica en paralelo al pliegue inguinal para obtener el eje corto del nervio en el interior de la región hiperecoica triangular. Debemos ubicar el nervio lateral a la arteria y lateral a la vena. La primera resistencia que observaremos será la de la fascia lata y, en segundo lugar, la resistencia de la fascia ilíaca, ambas como líneas hiperecogénicas. Debemos de observar 2 imágenes anecoicas y lateral a ellas el nervio. En caso de que observemos 3 imágenes anecoicas, significa que estamos a nivel de la bifurcación de la arteria. Por tanto, debemos de mover el transductor cranealmente y realizar el bloqueo más arriba, ya que al nivel anterior el nervio podía estar ramificado. Los puntos claves de este bloqueo son utilizar una sonda lineal con una profundidad de 3 o 4 centímetros, dependiendo de cada paciente, una aguja de 50 a 80 milímetros y se inyectará de 15 a 20 mililitros. Podemos obtener 2 tipos de respuestas utilizando la neuroestimulación. La respuesta del sartorio, que se produce en el 97% de los bloqueos, la cual no va a ser válida, ya que significa que estamos cerca de los ramos superficiales solamente. Sin embargo, si la respuesta que obtenemos es del músculo cuádriceps, la conocida como danza patelar, el ascenso de la rótula, va a ser la respuesta adecuada. Estamos cerca de los ramos profundos. A continuación vamos a explicar el bloqueo del nervio ciático. El nervio ciático, que proviene de las ramas del E4, L5, S1 y hasta S3, es el más grande de los 4 nervios periféricos de la extremidad inferior. Está compuesto por 2 nervios unidos por una vaina común de tejido conjuntivo. El componente tibial es medial y anterior, mientras el componente peroneo es lateral y algo posterior. Como se observa en la imagen, una vez atravesado el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme, el nervio ciático discurre entre el trocánter mayor del fémur y la tuberosidad isquiática. Se aproxima a la superficie en el borde inferior del músculo glúteo mayor, donde comienza su trayecto descendente por la cara posterior del muslo hasta la fosa pulpitia. Va a proporcionar inervación cutánea a la cara posterior del muslo y de toda la pierna y del pie, salvo una pequeña franja delgada medial que está inervada por el nervio safeno. Para la realización de este bloqueo, la posición de cúbito prono es la preferida. Se utiliza una sonda convexa. En la imagen debemos observar una estructura hiperecoica entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Se va a introducir en torno a 20 mililitros de anestésico local. Esta técnica anestésica evita la simpatectomía asociada a los bloqueos neuroaxiales y, por tanto, puede resultar ventajosa cuando los cambios hemodinámicos pudiesen ser nocivos, como en el caso de pacientes con una estenosis aórtica grave o una insuficiencia cardíaca grave. A su vez, dada su amplia distribución sensitiva, el bloqueo del nervio ciático se puede emplear junto con el bloqueo del nervio safeno o femoral para cualquier procedimiento por debajo de la rodilla, que no requiera, por supuesto, la colocación de un torniquete. En el último caso clínico teníamos un paciente que se venía a operar de una prótesis total de rodilla y hemos explicado que se le haría un bloqueo femoral y un bloqueo del nervio ciático. Sin embargo, las nuevas tendencias van dirigidas a realizar otras alternativas de bloqueos regionales, principalmente de ramas sensitivas, sin realizar por ello un bloqueo motor.
para que los pacientes se puedan beneficiar de una rehabilitación precoz. En el caso de la prótesis total de rodilla, en vez de realizar un bloqueo del nervio femoral, se realiza un bloqueo del canal aductor, o también conocido del triángulo femoral. Y en vez de realizar un bloqueo del nervio ciático, se está empezando a realizar un bloqueo IPAC. Con estos vamos a disminuir el bloqueo motor, ayudando a una rehabilitación precoz. Ahora vamos a explicar estos dos últimos bloqueos uno a uno. Vamos a empezar explicando el bloqueo del canal aductor. El canal de los aductores, también llamado canal de Hunter o canal subsartorial, es un túnel aponeurótico intermuscular en el tercio medio del muslo. Dentro de este canal está la arteria femoral, la vena femoral, la rama posterior del nervio obturador, ramas del nervio femoral, especialmente el nervio safeno y el nervio del vasto medial. Para realizar este bloqueo, se coloca el transductor a la altura del tercio medio del muslo, aproximadamente a mitad de camino entre la espina ilíaca anterior superior y la rótula. Se va a utilizar un transductor lineal. La arteria femoral se identificará debajo del músculo sartorio, con la vena situada inmediatamente por debajo de la arteria. El nervio safeno estará lateral a la arteria femoral. Como hemos dicho antes, con este bloqueo no vamos a tener debilidad del cuádriceps, ya que no se produce un bloqueo motor. Se administran en torno a 20 ml de anestésico local, lateral a la arteria. Por último, los grandes volúmenes de anestésico local pueden esparcirse proximalmente en el canal de los aductores, produciendo un bloqueo sensorial de toda la parte anterior de la rodilla sin bloqueo motor aparente, ya que también puede bloquear el nervio infraplateral. Como se observan en estas imágenes, el nervio se sitúa lateral a la arteria y es en esta zona donde debemos administrar el anestésico local. A continuación vamos a explicar el bloqueo IPAC, Infiltration between Popliteal Artery and Capsular Knee. Se ha visto que el dolor posterior de la rodilla está mediado por las ramas articulares que se originan principalmente del componente tibial del nervio ciático, con contribuciones de la rama posterior del nervio obturador. Estas ramas articulares viajan a través del espacio tisular entre la arteria poplitea y el fémur para inervar la cápsula posterior de la rodilla. El objetivo del bloqueo IPAC es bloquear selectivamente solo la inervación de la rodilla, mientras se ahorran los troncos principales de los nervios tibiales y peroneos comunes, manteniendo así la función sensomotora de la pierna y del pie. Para lograr este bloqueo, se infiltra en el espacio entre la arteria poplitea y el fémur, justo por encima de los cóndulos del fémur. Hay dos técnicas para realizar este bloqueo. Con el paciente en decúbito supino desde una visión posterior o desde una visión lateral. Se utilizará una sonda curvilínea y una aguja de 100 mm, administrándose en torno a 20 ml. En la imagen de la derecha vamos a explicar el bloqueo con un abordaje lateral. El paciente se coloca en una posición supina con la extremidad inferior flexionada y la rodilla apoyada en la cadera. El transductor se coloca en el tercio inferior del muslo medial para visualizar el fémur y los vasos femorales en sección transversal. A continuación, el transductor se desliza caudalmente observando la arteria femoral a medida que se sumerge en la fosa poplitea. Es en este punto cuando el transductor se mueve posterior e inferiormente para visualizar el espacio que queda entre la arteria y el fémur, ligeramente superior a los cóndulos femorales. La aguja se inserta de medial a lateral y se avanza paralelamente a la sombra del fémur. En el caso clínico 6 tenemos a un varón de 68 años que viene a quirófano para operarse de una prótesis total de cadera. Como antecedentes personales es obeso mórbido, con un peso de 120 kilos y a su vez dislipémico. Tiene un Mallampati 3 y barba. Es un ASA 2. ¿Cuál sería el bloqueo analgésico más eficiente en este caso? En los últimos años se está realizando un bloqueo fascial.
Sin embargo, como anteriormente hemos mencionado, las nuevas tendencias van dirigidas a realizar bloqueos con incluso menor bloqueo motor. En este caso, el bloqueo PENG. Vamos a explicar ahora ambos bloqueos. Ahora vamos a explicar el bloqueo iliofacial. El espacio iliofacial es un espacio anatómico virtual comprendido entre los músculos ilíaco y psoas y sus respectivas fascias. En este bloqueo se aprovecha una inyección única que alcanza siempre el trayecto del nervio femoral, también del nervio femorocutáneo lateral y del nervio obturador, en un 50-75% de los casos. Antiguamente se realizaba por la técnica del doble chasquido sin utilizar el eco. El primer chasquido sería lo referente a la fascia lata y el siguiente lo referente a la fascia ilíaca. Hoy en día se realiza con ecografía. El punto de entrada de la aguja se localiza 1 centímetro por debajo de la unión de los 2 tercios mediales con el tercio lateral de la línea que une el tubérculo del pubis y la espina ilíaca anterosuperior. Se utiliza una sonda lineal y se administrará en torno a 20 o 30 mililitros de anestésico local. El espacio subfascial se localizará gracias a la pérdida de resistencia. En este caso vamos a explicar el bloqueo PEG, Pericapsular Nerve Group. Se trata de un bloqueo regional que brinda analgesia en la cadera, principalmente en la zona con más porcentaje de inervación sensitiva que corresponde a la cápsula anterior de la articulación. En este bloqueo se ven involucrados el nervio obturador, el obturador accesorio y ramas proximales del nervio femoral, todos encargados de la inervación sensitiva en este nivel, con escaso compromiso de la inervación motora. En contraste, como única desventaja de este bloqueo es que no se llega a bloquear el nervio femorocutáneo lateral, el cual es imprescindible para abarcar analgesia en la región cutánea lateral del muslo, zona donde se hacen la mayoría de las incisiones para abordaje quirúrgico de las cirugías de cadera. Últimamente se ha convertido en un bloqueo muy popular y estudiado, ya que se considera una posible alternativa al bloqueo femoral, para proveer analgesia a la parte anteromedial de la cadera y conservando la fuerza motora del músculo cuádriceps. Para la realización de este bloqueo se utiliza una sonda convexa, que se ubicará entre la espina ilíaca anterosuperior y la eminencia iliopúbica, que se verán en la imagen. Debemos localizar el paquete vasculonervioso femoral, situado a la derecha superior a la cabeza del fémur. Se realizará un abordaje en plano, con la inserción de la aguja de lateral a medial. El anestésico local debe insertarse debajo del músculo psoas, como se observa en la imagen. Se introducirán 10 ml de MEPI y 15 de levodopa-02. El caso clínico 7. Acude hoy a cirugía una mujer de 80 años que se va a operar de un juanete del pie derecho. Antecedentes personales: 58 kilos, hipertensa, con una trombofilia hereditaria y una estenosis aórtica severa. Manapati 1 y ASA 3. ¿Cuál sería el bloqueo anestésico más eficiente para esta paciente? En esta paciente, debido a la estenosis aórtica severa, no estaría indicada una anestesia raquídea. Por lo tanto, deberíamos buscar un bloqueo adecuado. El bloqueo más recomendado para esta paciente sería un bloqueo del nervio ciático a nivel popliteo, que es una técnica sencilla y con pocas complicaciones. La fosa poplitea está ubicada en la parte trasera de la rodilla, determinada por el músculo semimembranoso y semitendinoso, en su parte medial por el bíceps femoral y la parte inferior por los músculos gastronemios. La vena popliteo queda medial al nervio, mientras que la arteria poplitea es más anterior y discurre sobre la superficie poplitea del fémur. Ambos componentes del nervio se separan cerca del borde superior de la fosa poplitea. El nervio peroneo se aleja en dirección lateral, mientras que el ramo tibial más grande descenderá prácticamente recto a lo largo de la fosa. Debemos realizar un pinchazo
para bloquear a la vez ambas ramas del nervio ciático. El abordaje clásico a la fosa poplitea se realiza por vía posterior, con el enfermo colocado en decúbito prono. Sin embargo, también se puede acceder con el paciente en decúbito lateral, con la pierna sana en posición declive, o en decúbito supino, con la pierna flexionada a la altura de la cadera, como se observa en las imágenes anteriores. La ecografía puede ayudar a identificar el punto de separación de ambas ramas tibial y peronea del nervio ciático. Se buscarán parestesias o una respuesta montera, y al obtenerlas se administrará en torno a 20-30 ml de anestésico local. Se utilizará una sonda lineal por encima del pliegue popliteo para obtener la imagen de los dos nervios juntos, administrándose anestésico local a su alrededor y obteniendo la imagen de los dos ojos de búho. Por último, aquí tenemos un cuadro explicativo de los distintos bloqueos, tanto de la extremidad superior como de la extremidad inferior. Los principales bloqueos que hemos explicado, y sobre todo la extremidad inferior, poniendo a su lado las nuevas investigaciones y nuevos bloqueos para disminuir el bloqueo motor. Y ya para acabar, las conclusiones. Decir que no existe una técnica perfecta, pero lo indispensable es dominar diferentes técnicas con la obligación de individualizar en cada paciente con el menor riesgo anestésico posible. Y, respecto a los bloqueos regionales, recordar la calidad anestésica y analgésica que estos producen, que son técnicas seguras, una alternativa atractiva para realizar una anestesia más localizada y con menores efectos colaterales. Y por último, sobre todo, recordar la analgesia posoperatoria más prolongada que estos producen. Muchas gracias.